Hola, hola. En este nuevo video vamos a construir una tabla de frecuencias con datos agrupados utilizando intervalos cerrados y vamos a calcular la media, mediana y moda de esos datos que vamos a agrupar. Primero que todo, quiero recordarles que en videos anteriores he construido tablas de frecuencias con intervalos semiabiertos o mixtos. Ahí abajo les dejo el link en la descripción y Eh, recordemos que en esos videos en un video se plantea una variable cuantitativa continua, es decir, donde los datos pueden ser números decimales. En ese caso, la amplitud puede ser decimal o puede ser entera, todo depende del rango que se esté manejando de los datos. En ese ejemplo en específico, manejé una amplitud decimal porque el rango de los datos era muy pequeño. Eh, Este caso como tal es una variable cuantitativa discreta, puesto que todos los datos que recolectamos son enteros. Por eso puedo utilizar intervalos cerrados. Si miramos el ejemplo que les dije del video que está en la descripción, donde se está estableciendo datos decimales, allí por obligación debemos utilizar intervalos semiabiertos para cuando las variables son continuas. Lo primero que debemos hacer para la construcción de esta tabla que nos pide aquí es hallar el rango de los datos. El rango R es igual al dato más grande de los datos que estamos trabajando menos el dato más pequeño. En este caso, el dato más grande es 97 puntos, calificación final en matemáticas, menos 57 puntos, que fue el que menos sacó. Y esta diferencia nos da 40. Tenemos ya el rango. Una vez teniendo el rango, vamos a hallar el número de intervalos K con la expresión del método Sturges, que es 1 más 3,32 logaritmo de n, donde n es el total de los datos o de la muestra que estamos trabajando. En este caso es 50. Por lo tanto, es 1 más 3,32 logaritmo de 50. Tomamos la calculadora y escribimos 1 más 3,32 logaritmo de 50. Cerramos paréntesis y le damos igual y obtenemos el valor 6,64 aproximadamente. Entonces, ese 6,64 lo aproximamos al siguiente número porque el número de intervalos debe ser un número entero. Nosotros no vamos a construir 6,6 filas en una tabla. Debe ser un número entero. Lo más aconsejable es que siempre excedamos esto al siguiente número entero. En este caso sería 7. Luego hallamos la amplitud del intervalo que vamos a construir y eso es igual al rango dividido entre el número de intervalos. En este caso es 40 dividido entre 7. Tomamos nuevamente la calculadora y escribimos 40 dividido entre 7, lo que nos da 5,71 aproximadamente. Luego, ese 5,71 lo podemos tomar así la amplitud decimal, pero como los datos que estamos trabajando son enteros, podemos también aquí hacer una aproximación a 6 para seguir trabajando números enteros. Es decir, ya tenemos el rango, el número de intervalos y la amplitud. Ya estamos listos para construir una tabla de frecuencias con 7 clases, 7 filas y amplitud 6 en sus intervalos y debe ser un intervalo cerrado. Entonces construimos la tabla de frecuencias. Una vez construida la tabla con 7 filas como lo establecimos, con un total al final debemos construir las siguientes columnas. En la primera columna va el intervalo, entonces en este caso se refiere a las notas finales en matemáticas, por eso le llamé notas, intervalos de clase. X sub I es la marca de clase.
Fi minúscula es la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que se repiten las notas. En este caso serían los estudiantes, cantidad de estudiantes sería esta frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada, que es la suma de las frecuencias absolutas a medida que van pasando las clases. HI, que es la frecuencia relativa de cada clase. La porcentual, que normalmente se llama con P, yo la estoy aquí estableciendo con el símbolo del por ciento, que es la frecuencia relativa porcentual, y el por ciento con una I, que es la porcentual acumulada. Entonces, vamos a construir esta tabla de frecuencias con intervalo cerrado. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es escribir el dato menor, que era 57, cerrado, y vamos a sumarle la amplitud. 57 más 6, eso me da 63. Pero como el intervalo es cerrado, a esa suma le debo restar 1. ¿Por qué? Porque si el intervalo es cerrado, contemos cuántos números hay de 57 a 62 y podremos verificar que hay 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si fuese abierto, si fuese abierto aquí al final, semiabierto, si el límite superior del intervalo sería 63, sería simplemente 57 más 6, 63, porque el 63 no estaría siendo incluido. En este caso, como es un intervalo cerrado que incluye al límite superior, entonces le debo sumar la amplitud y restarle 1. En otras palabras, lo que en realidad hice fue sumarle 5. Entonces puedo hacer lo mismo en el siguiente intervalo, arranco en la siguiente nota, 63 le sumo 5, 68, cierro, 69 le sumo 5, 74, cierro, en la siguiente 75 le sumo 5, 80, cierro, 81 hasta 86, cierro, de 87 a 92, cierro, y de 93 a 98 y cierro el intervalo. Verificamos que en el último intervalo esté incluido el dato mayor y si es correcto, 97 está incluido en el último intervalo de clase. Luego aplicamos la marca de la clase. ¿Qué es la marca de la clase? Es el punto medio del intervalo. Es decir, es la suma del límite inferior con el límite superior dividido en 2. En este caso sería 57 más 62, eso nos da 119 dividido en 2. Y 119 dividido en 2 es 59,5. Esa es la marca de clase del primer intervalo de clase. Luego, para hallar todas las demás, podemos hacer lo mismo que hicimos en el primer intervalo, sumar el límite inferior con el superior y dividir en 2. Para ahorrarme eso, si yo ya tengo la primera marca de clase, simplemente tengo que ir sumando la amplitud, que es 6, 59,5 más 6, eso me da 65,5. Podemos verificar que sí es correcto. Miren, 63 más 68 dividido en 2, eso es igual a 131 dividido en 2. La mitad de 130 es 65, la mitad de 131 es 65,5. Ahí están. Entonces, no es necesario hacer este mismo proceso para todos los intervalos, sino simplemente debemos sumar la amplitud. Entonces, 65,5 más 6, esto me da 71,5. Sigo sumando 6, 77,5. Seguimos sumando 6, 83,5. Sumamos otros 6, 89,5. Y por último, 89,5 más 6 nos da 95,5. Y tenemos las marcas de clase de todos los intervalos. Ahora viene la parte que es un poco más larga, que es el conteo, saber cuántos estudiantes o cuántas veces se repiten estas notas.
En el primer intervalo debemos buscar en los datos todos los números que estén entre 57 y 62. Entonces tomamos y empezamos a revisar en los datos y los tachamos para ir marcando cuáles ya hemos seleccionado entre 57 y 62. Aquí tenemos este 60, va 1. Tenemos este 62, van 2. Seguimos buscando 59, van 3. Seguimos buscando 61, van 4. 60. Tenemos el 61 de nuevo. El 60 otra vez. El 62, el 57 y no más. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 estudiantes tuvieron una nota entre 57 y 62. Luego, entre 63 y 68, tomamos otro color y buscamos entre 63 y 68. Por aquí no hay ninguno, vamos así en orden. Entre 63 y 68, aquí va uno, aquí va otro, el 66 van dos, el 69 no entra porque es hasta el 68, 68 van tres, seguimos, por aquí no hay más, el 66 van cuatro y no más. Entonces, tenemos cuatro estudiantes que sacaron entre 63 y 68. Continuamos ahora entre 69 y 74. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos 2, el 71 que está ahí, 3, seguimos, 74, claro que entra ahí, 4, 74, 5, el 69, 6, seguimos, no, no hay más por acá, seguimos en la siguiente, en la otra fila, acá 74 y 69, entre 69 y 74 no hay, por aquí sí, este, y no más. Contamos los azules, uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 estudiantes en este intervalo. Seguimos entre 75 y 80. Aquí está uno, el 79. El 78 van 2. El 76 van 3. 79 van 4. 78 van 5. De nuevo aquí 6. 7 el 75. 8 el 77. 9 el 79, 10 el 75 nuevamente, seguimos, 11 el 79 otra vez, 12 el 78, 13 el 75. Es decir, aquí hay 13 de frecuencia absoluta. Seguimos entre el 81 y el 86. Entonces tenemos el 84 a 1, el 89 no entra allí, 85 van 2, 85 van 3, el 83 van 4, el 88 no entra, el 89 tampoco, el 85 van 5, es decir, 5 de frecuencia absoluta en esta clase. Seguimos entre el 87 y el 92. Vamos a marcar de rojo y los vamos contando porque ya repetimos el color. Entre el 87 y el 92, el 93 no, 95 tampoco, 89 sí va 1, 91 sí van 2. Se nos escapó este 82. Fíjense que es el anterior del amarillo. Entonces aquí eran 6 la frecuencia absoluta. Por eso esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Llevamos 2 del 87 al 92.
Esto no. Seguimos. 3, 4 y no más. 4 de frecuencia absoluta. Por último, vamos a marcar del 93 al 98. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 7 por acá, el 96 este que está acá. 7 en total. Ahora sumamos todas las frecuencias y me tiene que dar 50. 9 más 4, 13, más 7, 20, más 13, 33, más 6 nos da 39, más 4 nos da 43, más 7, 50. Nos quedó muy bien contado. Ahora, la frecuencia acumulada sería en la primera intervalo es la misma. En el siguiente voy sumando 9 más 4, 13, 13 más 7, 20, 20 más 13, 33, 33 más 6, 39, 39 más 4, 43 y 43 más 7, 50. En el último intervalo, la frecuencia acumulada debe ser igual al total. ¿Para qué nos sirve esta columna? Nos sirve, por ejemplo, para decir que 39 estudiantes sacaron entre 57 y 86 puntos en la nota de matemáticas. Es decir, esta columna abarca todas las anteriores, todos los intervalos anteriores. Para eso me sirve la frecuencia acumulada. Ahora vamos a hallar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. En este caso, tenemos 9 dividido entre 50. Eso nos da 0,18. Luego, en la siguiente es 4 dividido entre 50, lo que equivale a 0,08. Luego, 7 dividido entre 50. Recuerden, debemos tomar es las frecuencias absolutas, no las acumuladas. 0,14. Luego 13 dividido entre 50. Esto es igual a 0,26. Luego 6 entre 50, lo que es igual a 0,12. Seguimos 4 entre 50, aquí repite lo mismo que la segunda clase, 0,08. Y 7 entre 50, repetimos lo mismo de la tercera clase, 0,14. La porcentual, ¿qué es la porcentual? Es la multiplicación de lo que nos dio en la relativa por 100. Es decir, al decimal que colocamos aquí le corremos la coma a dos espacios. En este caso, 18%, 8%, 14%, 26%, 12%, de nuevo 8% y 14%. Al sumar estos porcentajes, siempre y cuando todos los valores que me dieron aquí me dieron exactos, entonces al sumar esto me debe dar 100. Cuando esto no me da exacto y yo hago aproximaciones, obviamente no voy a poder obtener el valor 100 en el porcentaje, pero la idea es que ese porcentaje siempre sea entre 98 y 100% para que sus datos no tengan un margen de error tan grande. En este caso sumamos, nos tiene que dar exacto porque estos valores dieron exactos. 18 más 8 es 26, más 14 es 40%, más 26 eso nos da 66, más 12 nos da 78, más 8 nos da 86, más 14 nos da 100%. Y esta es la frecuencia relativa porcentual. ¿Para qué nos sirve esa columna? Podemos decir, por ejemplo, que el 26% de los estudiantes
obtuvo una nota entre 75 y 80 puntos. O también podemos decir que el 14% de los estudiantes obtuvo una nota entre 93 y 98 puntos. Seguimos la porcentual acumulada, que es lo mismo que la frecuencia acumulada, pero voy sumando ahora las porcentuales. Aquí 18 más 8, 26, 26 más 14, 40, 40 más 26, 66, 66 más 12, 78, 78 más 8, 86 y 86 más 14, 100. En este caso, en la última frecuencia relativa porcentual debe dar igual a el total de esta acá. ¿Para qué nos sirve esta columna? Por ejemplo, podemos decir que el 78% de los estudiantes obtuvo una nota entre 57 y 86 puntos. Es decir, esta relativa acumulada porcentual hace lo mismo que la frecuencia acumulada, arrastra todas las clases anteriores. Por ejemplo, puedo decir aquí, el 40% de los estudiantes obtuvo una nota entre 57 y 74 puntos. Y ahí hemos construido una tabla de frecuencias donde podemos expresar las relativas porcentuales, las absolutas y las acumuladas. Ahora debemos construir los, las columnas que faltan en la tabla para poder calcular la media, la mediana y la moda. Entonces, para poder calcular la media aritmética, nosotros debemos agregar una columna a nuestra tabla donde vamos a obtener el resultado intervalo por intervalo de las multiplicaciones de la marca de clase por la frecuencia absoluta. ¿Por qué necesitamos esta columna en la tabla? Porque cada una de esas multiplicaciones las vamos a sumar y la pondremos aquí en este total. Y la media aritmética con datos agrupados se representa con una X y una rayita arriba, es igual a la sumatoria de las multiplicaciones de las marcas de las clases por la frecuencia absoluta, la suma de todas estas multiplicaciones dividido en el total de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la primer intervalo sería 59,5 multiplicado por 9 y eso me da 535,5. Lo colocamos aquí. En el siguiente intervalo sería 65,5 por 4, que es la frecuencia, 262. En el siguiente, 71,5 por 7, que es la frecuencia, y eso nos da 500,5. En el siguiente intervalo, 77,5 por 13, usando la calculadora, y nos da 1007,5. El siguiente intervalo sería 83,5 por 6, 501. Luego 89,5 por 4, 358. Y por último sería 95,5 por 7. Por este 7 que es la frecuencia y nos da 668,5. Entonces sumamos todos estos valores, sería 535,5 más 262 más 500,5 más 1007,5 más 501 más 358 y por último más 668,5. Nos da como resultado 3833. Ese valor lo usamos aquí, decimos media aritmética es igual a 3833 dividido entre 50. Usamos la calculadora, 3833 dividido entre 50 nos da 76,66. Esa sería la media aritmética. ¿Cómo podemos
hacer una interpretación de este dato obtenido. La media aritmética se refiere al promedio. Entonces, siempre se va a referir al promedio. Podemos decir, el promedio obtenido por los estudiantes es de 76,66 puntos en matemáticas. Otra forma, los estudiantes en sus calificaciones finales en matemáticas obtuvieron en promedio 76,66 puntos. Y esa sería la forma eficaz de hacer una interpretación de la media aritmética. Ahora continuamos y vamos a hallar la mediana. La mediana se refiere simbólicamente como ME y este es el dato que está exactamente en la mitad de todos los datos, es decir, está entre el 50% que está más abajo y el otro 50% que está más arriba, en toda la mitad de los datos. Por esta razón, para poder hallar la mediana, lo primero que se debe hallar es el valor n dividido entre 2, es decir, el total de los datos, que en este caso es 50, dividido entre 2, 25. Con este valor obtenido, debemos dirigirnos a la tabla de frecuencias exactamente en la columna de las frecuencias acumuladas. Y la primera frecuencia acumulada mayor o igual a este valor obtenido, la vamos a tomar, esta 33 en este caso, que es la primera bajando, la primera mayor o igual a 25, y a este intervalo donde está ese valor 33, le vamos a llamar la clase mediana. Entonces, teniendo definida la clase mediana, debemos tener en cuenta que la fórmula para hallar la mediana con datos agrupados es igual a LI más, abro paréntesis, n dividido entre 2 menos fi menos 1 sobre mayúscula, sobre fi minúscula, todo multiplicado por a. ¿Qué significa esto? LI significa el límite inferior de la clase mediana. Es decir, si esta es la clase mediana, el límite inferior es este valor 75. Entonces vamos reemplazando. Mediana es igual a 75 más, abro paréntesis, n dividido entre 2 fue lo primero que tuve que hallar. 25 menos F mayúscula menos 1. ¿Qué significa esto? La frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Es decir, que si esta es la frecuencia acumulada de la clase mediana, la anterior es la que está encima de ella, o sea, 20. Colocamos 20 acá, sobre la frecuencia absoluta de la clase mediana, que es la frecuencia minúscula, la FI minúscula de la clase mediana, que es en este caso 13, y todo multiplicado por la amplitud del intervalo, que desde un principio lo sabíamos que era 6. Luego aplicamos esto en la calculadora y decimos mediana es igual, tomamos la calculadora y escribimos 75 más, paréntesis, abrimos fraccionario, 25 menos 20, que eso da 5, sobre 13, cerramos multiplicado por 6. Le damos igual, obtenemos 77,31 aproximadamente, sería la mediana. Hacemos una aproximación por redondeo. Entonces, aproximadamente 77,31 es la mediana. ¿Qué significa este dato que es lo más importante, la interpretación? Significa que el 50% de los estudiantes obtuvo menos de 77,31 puntos como nota y el otro 50% obtuvo más. Para eso se halla la mediana, para saber exactamente el dato de la mitad. ¿Quién está cuál es el 50% que está por debajo y el 50% que está por encima? Eso significa la mediana. Por último, para hallar la moda de estos datos, lo que debemos hacer primero es mirar la tabla y revisar en las frecuencias absolutas quién tiene la mayor frecuencia absoluta. En este caso
este mismo intervalo donde estaba la clase mediana, ahí mismo está la mayor frecuencia absoluta. Es decir, que de ahora en adelante, toda esta clase le vamos a llamar la clase modal. En algunas ocasiones puede haber varias clases con la misma frecuencia absoluta mayor. Entonces ahí decimos que hay dos modas, bimodal o trimodal o polimodal. En este caso hay una sola moda porque hay una sola clase que tiene la mayor frecuencia absoluta. ¿Qué debemos hacer una vez establezcamos cuál es la clase modal? Que la podemos establecer a partir de la mayor frecuencia absoluta. Debemos aplicar la siguiente fórmula, que es moda es igual al límite inferior más d sub 1 sobre d sub 1 más d sub 2, todo multiplicado por a. Recordemos que la moda se refiere a la mayoría. Eso significa la moda, la mayoría. Cuando vayamos a interpretar, vamos a usar esa palabra. ¿Quién es LI? Es el límite inferior de la clase modal. ¿Quién es D sub 1 y D sub 2? Entonces vamos a dejarlo claro aquí. D sub 1 es la frecuencia modal menos la frecuencia modal anterior, o sea, la anterior. Y D sub 2 es la frecuencia modal menos la frecuencia siguiente a la modal. Es decir, en este caso, D sub 1 sería 13 menos la anterior que es 7. Mientras que D sub 2 sería 13 menos 6, que es la siguiente a 13. 13 menos 7, eso nos da 6. Y 13 menos 6, eso nos da 7. Teniendo ya esos valores, simplemente usamos en la fórmula, moda es igual al límite inferior de la clase modal, que es 75, porque esta es la clase modal, más 6, que es D sub 1, sobre 6, que es D sub 1, más D sub 2, que es 7, por la amplitud, que en este caso es 6. Luego utilizamos la calculadora para hallar ese valor de la moda. Entonces colocamos en la calculadora 75 más, abrimos paréntesis, fraccionario 6 sobre 6 más 7, cerramos la fracción por 6, le damos igual y esto nos da 77,77 aproximadamente, haciendo el redondeo, 77,77. Entonces aproximadamente 77,77. ¿Cómo podemos interpretar este valor obtenido? Podemos decir lo siguiente. La mayoría de los estudiantes obtuvo una nota en matemáticas de 77,77 puntos. Así se interpreta la media, la mediana y la moda.